malas compañías. A Isabel la vida no le había cumplido su sueño. Siempre quiso que su destino fuera como el de la mayoría de las mujeres. Por eso, desde hacía muchos años, en el altarcito que tenía en su dormitorio, le pedía a la Virgen de Satanudos que su vientre floreciera, pero no pudo ser. También recurrió a la Virgen del Valle, a la Virgen de la Medalla Milagrosa, a tantas. Ningún hombre se le acercaba y ella no entendía el motivo. Tuvo que resignarse y abrió los brazos a sus alumnos que poblaron su sueño de ser madre. Era la profesora de segundo año C de la Escuela de Comercio. Esa tarde, sentada en un rincón de la salita de tutoría, una mujer le aguardaba, nerviosa, restregaba sus manos crispadas, como si una preocupación la dejase sin sosiego. Debía llenar los datos de su hijo, su único hijo, que era alumno del establecimiento. Acomodó sus escasos cabellos y fue ensayando una sonrisa para dar una buena impresión a quien esperaba. Cuando llegó Isabel, le dio un paquete con un gran moño de color oscuro. Esto es para usted. Sergio se la compró con un dinero que ganó como ayudante de albañil. La quiere muchísimo. La profesora quiso disimular la emoción que inundaba sus mejillas. Esa tarde se acercó a su alumno y lo abrazó. Era una hermosa cartera con recortes de cuero marrón. La puso en un lugar especial de su placar y a menudo la limpiaba y lustraba con amor. Cierto día se le acercó un jovencito llorando. Le contó que había dejado sobre el pupitre su reloj y cuando volvió de hacer operaciones en el pizarrón ya no estaba y era regalo de su padre. ¡Fue Sergio! ¡Profe! ¡Fue Sergio! ¡Estoy seguro! No quiso creerle. Ella era la profesora tutora. La habían designado porque conocía tan bien a sus alumnos. ¿Cómo pensar mal del muchachito? Era el mejor promedio, el más popular entre sus compañeros, el más cariñoso. El calendario aceleró la vida que pasaba. Se cumplía otro ciclo. El fin de clase, las despedidas y las vacaciones. Llegaron las fiestas. Isabel se reunió con su familia para recibir el nuevo año. Las luces de bengala encendían el cielo mientras las copas se llenaban de champán. Pero no era festejo y alegría para todos. Cuando la mujer al día siguiente quiso leer las noticias del periódico, la primera plana la paralizó. El primer ladrón del año, armado de un revólver, había asaltado a un policía vestido de civil que en contados minutos lo redujo y lo detuvo. Isabel supo que era un alumno de la escuela y el corazón se inquietaba por salir de su pecho. La cárcel de menores parecía un castillo gótico, recién construido y pintado de amarillo claro. A la entrada, un jardín lleno de margaritas. Unos pinos altísimos colocados en hilera indicaban el camino. Isabel respiró hondo varias veces, tratando de reservar el aire en sus pulmones para después sacó un espejito y se miró el rostro con cuidado, especialmente los ojos. Los había delineado recorriendo el borde de sus pestañas, pero el juego de sombras no disimulaba la hinchazón que dejaba un llanto prolongado. Se encontró caminando con dificultad por un sendero lleno de sombras. En la sala de entrada la vio con sus ojos saltones y sus escasos cabellos. Llevaba los datos de su hijo.
profe, ¿vio lo que pasó con mi hijo? ¿Vio? Las malas compañías engatusaron a Sergio. No había ventanas, como si la noche se hubiera instalado en ese lugar lúgubre, un lugar donde se enseñaban las buenas costumbres para luego devolverlos presos a la sociedad, la cárcel de menores. De pronto, un guardia trató de observarla trayendo a un adolescente avergonzado. Escondía su cara llena de hoyuelos. Contaban que algunos policías por cada abuso le pinchaban el rostro. La mujer bajó la vista y se acabaron las palabras. La cartera tan hermosa con recortes de cuero marrón llegó a su menta, pero la apartó de un manotazo. El misterio del reloj levantó lentamente su cabeza y vio en un rincón una capa negra de monje. ¿Quién era esa persona tan extraña? No, no era una persona, era un esqueleto. Pero un esqueleto distinto que sonreía con unos dientes que se movían en un ritmo infernal. Dos cuencas inmensas mostraban profundidades no exploradas de terror. Los huesos de una blancura impecable se desplazaban apenas sin apartarse de su eje. Parecían bloquecitos escapados de los glaciares. Pero allí no había agua, sino un aire enrarecido y contaminado de todas las bacterias del mundo. Entonces creyó escuchar una carcajada ronca y desorbitada que viajaba por toda la sala. Isabel sintió que la vida se le escapaba sin remedio. Tenía deseos de huir despavorida, pero la retuvo un calorcito suave de unas manos delgadas que se apoyaron sobre la suya y una corriente de ternura la envolvió. Su alumno le sonreía y ella no pudo ocultar la humedad de sus ojos. Se lo llevaron los guardias esposados. Era una figura delgada, desnutrida, tambaleante. Isabel dirigió una última mirada al rincón oscuro y vio de nuevo al esqueleto con una guadaña afilada que iba moviendo y apuntaba a personas insospechadas. Tembló de espanto. En ese momento pasó caminando deprisa un hombre de porte elegante vestido con traje gris claro. Todos inclinaban su cabeza con respeto para saludarlo. De pronto comenzó a tambalear y el sudor fue cubriendo su rostro. No podía respirar y se aflojaba desesperado el nudo de su corbata. Era el director de la cárcel que se desplomó en el suelo por un infarto agudo de miocardio y murió inesperadamente. Ese día Isabel conoció a San la Muerte, el santo de las estampitas que se vendían en los kioscos, el que cuidaba a los desprotegidos, a los humildes, a los que realizaban acciones desmedidas, y a su alumno Sergio, el que robaba para comprar los remedios contra la epilepsia de su madre.